Buenos días, mi nombre es Brighton Esoban, soy parte del grupo número 3 y hoy vamos a hablar del TRIAC y el circuito dimmer. ¿Qué es el TRIAC? El TRIAC es un componente electrónico semiconductor de 3 terminales para controlar la corriente. Se puede decir que el TRIAC se utiliza para controlar una carga de corriente alterna, semejante a un transistor, se puede utilizar para controlar una carga de corriente continua. Los TRIAC se utilizan hoy muchas veces como alternativas al relé. El cuerpo del TRIAC consta de dos ánodos y una puerta. Los TRIACs pueden venir en presentaciones diferentes dependiendo el uso que se le da a cada una. Por ejemplo, a los TRIACs del tipo chips se utilizan para circuitos integrados donde el espacio es reducido. En cambio, los, los otros tipos de presentaciones son utilizados en circuitos donde se requiera mayor potencia. El funcionamiento básico de un TRIAC consta de una primera parte donde entre el ánodo 1 y el ánodo 2 el circuito está abierto hasta que por la puerta ingresa una corriente que activa el TRIAC, por lo tanto cierra el circuito y permite el traspaso de la corriente. Eso sería el funcionamiento básico de un TRIAC. ¿Qué es un dimmer? Un dimmer es un aparato eléctrico que nos permite regular la potencia o la intensidad de diferentes cargas eléctricas, como motores, ventiladores, bombillas de luz, entre otras cosas más. Lo que hace un dimmer es que regula la intensidad de corriente que circula a través de una carga o regula la tensión en bornes de esa carga. Por ejemplo, en un foco eléctrico, lo que hace es que podamos variar la intensidad lumínica de este. En la imagen podemos ver cómo es la instalación de un circuito dimmer. Una de las principales aplicaciones de un TRIAC son los circuitos dimmer. Para poder explicar el funcionamiento de un circuito dimmer, vamos al siguiente circuito y vemos que cuando la corriente empieza a circular, llega hasta el TRIAC y como el TRIAC en una primera instancia está abierto, la corriente sigue este sentido hasta llegar al diac. Como el jack se mantiene abierto hasta que se llega a un cierto valor de tensión, por ejemplo 30 voltios, lo que hace el circuito es que al capacitor se empieza a cargar hasta llegar a un determinado valor, por ejemplo 30 voltios. Una vez llegado a este valor, lo que sucede es que el jack se cierra y por lo tanto la corriente circula, entra a la puerta del triax y permite el flujo de corrientes hacia la lámpara, por lo tanto la lámpara se enciende. Lo que sucede en el gráfico de abajo es que el capacitor en una primera instancia se empieza a cargar hasta llegar a un determinado valor, por ejemplo 30 voltios. Una vez llega a ese valor, la corriente fluye hasta llegar a 0 voltios. Cuando llega a 0 voltios, el dial y el triac se abren y el capacitor se vuelve a cargar, pero esta vez en sentido contrario. Así que el capacitor se carga menos 30 volts y una vez llegado a menos 30, el triac y el diac se vuelven a cerrar y la corriente sigue fluyendo hasta llegar a 0 voltios. Y así se repite el proceso en los ciclos. Buenos días, mi nombre es Alejandro Alberiusi y yo le voy a explicar los tipos de dimmer. Aquí en la Filipina tenemos presente un dispositivo clásico, básico. Eh, es un dispositivo dimmer con potenciómetro. El potenciómetro es la resistencia variable con la cual nos permite variar la potencia de salida del dispositivo. Este dispositivo es básico y sirve generalmente para cualquier tipo de sistema en el cual se pueda regular mediante corriente alterna. Por ejemplo, motores o iluminación. Para aclarar, para partir de las filminas que llegan posteriormente, los dimmer o los reguladores de tensión alterna
generalmente están fabricados para regular iluminación más que nada. Por ende, los tipos de dimmer que se explicarán a continuación son más orientados a la iluminación. En este caso tenemos un dimmer por selector giratorio. Este es un dimmer fabricado para la iluminación, en donde nos permite variar gradualmente la intensidad de la luz girando el dispositivo potenciómetro. Con ello nos permite tener una intensidad de luz adecuada. Es un dispositivo básico, simple y es utilizado en instalaciones nuevas, en donde se tienen lámparas que se pueden regular fácilmente. Dispositivo dimmer accionado por pulsador. Este es un dispositivo también para regular intensidad de luz, en donde necesitamos tener un pulsador externo para su funcionamiento. Funciona de la siguiente manera. Al presionar el pulsador, el dispositivo entrega el 100% de la potencia a la carga lumínica. Por ende, este dará su máxima intensidad de luz. Pero, al mantener presionado el pulsador, se irá regulando y se irá disminuyendo la potencia entregada a la lámpara. Basta simplemente con soltar el pulsador para tener una cantidad deseada de luminosidad que se obtiene de la carga lumínica, que en este caso puede ser una lámpara. Se podría decir que estos dispositivos tienen una pequeña memoria interna, y la podremos entender de la siguiente manera. Al pulsar el dispositivo, este entrega al foco o la lámpara el 100% de su potencia. Por ende, no necesita mantener recordado un valor resistivo, pero al mantener el pulsador nosotros iremos variando la resistencia interna, por el cual disminuirá la potencia entregada a la lámpara. Al soltar el pulsador se puede decir que la lámpara solamente eh, funcionará con la potencia entregada desde que soltamos el pulsador. Y esta potencia queda recordada por una pequeña memoria, o se le puede decir memoria, que ya pertenece al dispositivo. Por ende podemos decir que al principio al 100% de la luz se puede decir que el dispositivo no tiene memoria, pero una vez que nosotros decidimos nuestro valor adecuado de potencia entregada, este queda recordado. Por ende podemos decir que está con memoria. Comportamiento de un dispositivo dimmer con la iluminación LED. Sabemos que hoy en día, en la actualidad, la gente prefiere tener iluminación LED debido a sus grandes ventajas, ya sea por el ahorro de potencia o por la calidad de iluminación. Pero al hablar de este tipo de iluminación no podemos regularlo de una manera normal como se podría regular una lámpara incandescente con un dispositivo dimmer. Por ello, cabe destacar algunas de las consecuencias que puede pasar o algunos de los problemas que se puede tener a la hora de intentar regular estos dispositivos LED con un dimmer. Se puede tener como problema los parpadeos que, pudiendo recordar el funcionamiento del dimmer, sabemos que en ciertas etapas de la semionda este dispositivo no conduce y llegado a un cierto valor de tensión, este dispositivo sí empieza a circular corriente por sus terminales. Por ende, el LED en los momentos donde no hay conducción se apaga totalmente y la consecuencia es que se pueden obtener ligeros parpadeos a la hora de intentar regular. Podemos también tener el problema de viaje muerto, que quiere decir que las lámparas no se atenúan. Los LEDs no son dispositivos a los cuales
se puede variar su intensidad de luz. A medida que varía el voltaje, puede ser que el dispositivo se averíe o se queme, pero no varía su intensidad de luz. Y eso es normal en la mayoría de los foquitos LED. Y después podemos decir que tenemos la carga por debajo del mínimo. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una cierta regulación específica para intentar regular una carga de lámparas LED, esta puede quedar por debajo de lo requerido para el funcionamiento del LED y no entrega la potencia necesaria para el funcionamiento. Por ende, esto lo traducimos a que el sistema de lámparas LED no entrega la luz. Por ende, no se puede regular como uno espera. Aquí se puede ver un dispositivo dimmer preparado específicamente para LEDs, en donde tiene ciertas modificaciones en su circuito que lo hace más específico al trabajo de regular lámparas LEDs. Estos dispositivos pueden venir de forma inalámbrica mediante controles a distancia o pueden también tener reguladores. Dimmer comerciales. Los dimmers comerciales vienen preparados para diferentes tipos de situaciones en los cuales puede ser sobretensión o simplemente las propias consecuencias que hay o existen al aplicar uno de estos circuitos al circuito de distribución eléctrica. Aquí en este circuito, que es un ejemplo de muchos, este es un dispositivo real para el cual está fabricado para un sistema de luz, de iluminación, en lo cual tiene varios resistores extras con capacitores extras. Estos capacitores y estos resistores contribuyen a que el pico de tensión obtenido una vez que el dispositivo TRIAC empieza a conducir no afecte a todos los otros electrodomésticos que se tienen en el hogar, porque el hogar conforma un circuito eléctrico grande. Por ende, estos saltos así de golpe que puede llegar a tener el circuito afectan a los otros electrodomésticos que están conectados a la red. Por ende, lo que se hace es agregar y mejorar el circuito básico dimmer para poder mantener al margen varios tipos de problemas que se pueden ocasionar. Problemas que no podrían dañar mucho a otros dispositivos, pero sí podrían alterar el funcionamiento de la red.